Buenos días, mis hermanos. En esta mañana nos corresponde nuestra clase número 4 de intercesión y el título es Características del intercesor. Pero para ello pidámosle dirección a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, bendito Padre, porque tú nos utilizas, bendito Dios. Hoy pongo en tus manos, Señor, esta lección, Señor, para que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que podamos ser esos verdaderos intercesores. Señor, queremos tener estas características que tú has puesto en tu palabra, bendito Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a mirar las características. Dice, primero, una relación estrecha con Dios. Cada día debe ser nuestra prioridad la relación con Dios. Antes de que tú bajes tu piecito de la cama, ponte a cuentas con Dios. Pídele a Dios que te dirija, pídele a Dios que Él sea en tu vida, que tu su Espíritu Santo siempre esté contigo. Pídele al Señor Jesucristo que Él siempre te acompañe. Porque si miramos, en la clase pasada mirábamos que Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Por ello tenemos que siempre pedir que Jesucristo esté con nosotros, que la oración que nosotros dirijamos sea por medio del Señor Jesucristo. Segundo, dice, vive en santidad y obediencia. Debemos vivir en esa santidad que Dios nos pide. Vivir en esa santidad, encontramos ahí unos textos, los cuales en tu lección llegará, y te invito a que los leas porque son muy bonitos. Vamos a leer Colosenses, capítulo 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Cuando Cristo vuestras vidas manifiestes, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Miramos que entonces ahí en Colosenses nos invita a vivir una vida de santidad. No de ser santurrones, no, de santidad. O sea, de rechazar lo que a Dios no le agrada, de rechazar lo que a Dios no le gusta. Una de ellas, debemos rechazar las cosas del mundo, rechazar, si estabas enseñado a ser un cristianito a medias, rechazar esas cosas que no le agradan a Dios. Una de ellas es ponerte a escuchar música del mundo. Otra puede ser el estar en cosas indebidas. Entonces debemos vivir esa santidad que Dios nos invita. Tercero, dice saber escuchar a Dios. Tener ese oído atento siempre a la voz de Dios. Ahí tenemos Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de qué es la voluntad del Señor. No debemos ser insensatos. A veces escuchamos cosas que no son convenientes. Debemos escuchar, es la voz de Dios, saber escuchar, saber discernir. El cuarto punto dice, ama a las personas, siente carga por sus necesidades. Debemos amar a nuestros semejantes y sentir esa carga. Cuando pidan oración, siéntela tú, siente esa carga, siente ese dolor. Mire, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando me piden oración, yo siento el dolor de la enfermedad que me han pedido la oración. Entonces eso es estar conectado con Dios, eso es estar en sintonía con el Señor. Debemos estar entonces atentos a la voz de Dios. ¿Por qué a veces sentimos esos dolores de la otra persona? Precisamente porque Dios nos hace sentir ese dolor, para que nosotros entendamos lo que la persona está pasando. Pero a muchas personas les da miedo ser intercesores, porque dicen, ay no, yo pues para sentir todos esos dolores de las enfermedades, mejor yo no. Pero Dios eso es lo que nos pide, que sintamos,
que nos duela la situación por la cual está pasando determinada persona. Si no tiene empleo, ponte en los zapatos de esa persona. Y piensa por un momento, si tú no tuvieras tu trabajo, si no tuvieras ese empleo, ¿cómo estarías? Entonces, si hacemos esto, esas oraciones que nosotros hacemos iban a llegar al Padre, porque lo estamos sintiendo en carne propia, porque estamos cargando esa necesidad del hermano, porque estamos llevando a cuestas esas cargas. Quinto dice, ama la oración y cree en el poder de ella. Debemos ser amadores de la oración, debemos estar continuamente donde tú estés, está continuamente orando. Tú puedes ir en el bus, puedes ir mentalmente orando. No te estoy diciendo que te arrodilles y que te pongas y que alces las manos. No, donde tú estés. Si estás cocinando, esas papas que estás pelando, ora, dile, Señor, esto que estoy haciendo, que sea de agrado para mi familia, para mis hijos, para mi esposo. Que estemos continuamente dándole a la oración. Si tú estás en tu trabajo, que lo que estás haciendo lo estés entregando en las manos de Dios, que estés orando por eso que estás haciendo, que estés orando por tus clientes, que estés orando por el vecino, que estés orando por la vecina, que no sientas en tu corazón la envidia de que el de allá vende y el este sí vende y yo no vendo. No, oremos. Dios se encarga de lo que nosotros necesitemos. Que la oración que nosotros estemos haciendo no se convierta en esa carga, sino que se convierta en gozo, porque estamos comunicándonos con nuestro Padre Celestial, porque estamos adorando a nuestro Padre Celestial. Si tienes la oportunidad de tener en tu oficina donde tú trabajes una grabadora, pon alabanzas, pon música cristiana, alábale a Dios, que en medio de la alabanza y la oración dice que Dios se manifiesta. Es allí donde Dios se manifiesta. Sexto dice, haz un estudio de la palabra todos los días. Debemos hacer un estudio de la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Con un devocional, con un buen devocional. Estudiemos todos los días la palabra de Dios. Metámonos en esa sintonía con el Señor. No sé si les estarán mandando audios de los devocionales, si les están mandando los audios de los devocionales, entonces escuchemos esos audios y anotemos, saquemos un resumen, pero metámonos en sintonía con Dios. Dice que otra característica, dice, es un cristiano que ha sido liberado de toda atadura del pasado y está emocionalmente sano. Entonces un verdadero intercesor dice que ha sido liberado de toda atadura, pero como aún no hemos llegado a ese punto de la liberación, vamos en los diferentes talleres que vamos a tener, vamos a hacer liberación también de las emociones, porque eso es lo que quiere Dios, que seamos verdaderos intercesores. Ahora apenas estamos dando pasos, estamos dando pininos, pasitos corticos, pero vamos a llegar a ese punto donde tengamos que hacer esa liberación de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro corazón, porque Dios nos quiere sanos. Debemos sacar. Y desde este momento vamos a decirle al Señor, mete tu mano poderosa en mi corazón y arranca lo que no te agrada. En tu oración que siempre esté esa palabra, que siempre estés clamándole a Dios para que te haga libre, para que te dé esa libertad. Dice, octavo, es disciplinado, sobre todo en su vida de oración. Debemos ser disciplinados en nuestra vida de oración. Debemos ser disciplinados al momento que queremos sacar ese tiempito para Dios, que se convierta que nuestra vida sea un hábito. Que así como tú te levantas por la mañana, te bañas la cara, que la oración sea igual, que lo primero sea la oración. Que lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos es orarle al Padre. Es cerrar tus ojos ahí en tu camita donde estás y darle gracias a Dios porque abriste los ojos, porque aún estás vivo, porque por su misericordia aún respiramos. Entonces debemos sacar
esos tiempos de oración, ser disciplinados, dice. 9, es una persona reservada y prudente. Cuando a ti te pidan oración por alguien o por algo, no lo divulgues a los demás, no vayas a contarle a la hermanita de la iglesia, oh no, mira, es que ella me llamó y me dijo que ore por esto, ay, y entonces eso se convierte en chisme, eso no es oración. Debemos ser reservados, guardar esa petición que te han hecho para ti. A veces hay oraciones que no podemos divulgarlas a los demás. Entonces debemos ser prudentes. Vamos a mirar ahorita entonces cómo ser y permanecer como un intercesor. ¿Cómo debo ser entonces y cómo debo permanecer como ese intercesor? Primero, desear ser intercesor. Yo debo desearlo de corazón, amar ese ministerio, desear ser ese intercesor. Decídase serlo y comience desde ya. Si usted ha decidido en este momento decir, no, si yo quiero hacerlo, yo voy a hacerlo, empiece a hacerlo, pero empiece a hacerlo a conciencia. Cuarto, dice, humíllese cada día ante la presencia de Dios. Ante Dios es la única persona que debemos humillarnos. Si tú quieres, póstrate, cuéntale lo que te está pasando solo a Él. Humillémonos entonces siempre ante la presencia de Dios. Confesemos nuestro pecado. Lo primero, antes de empezar a orar por otra persona, confiesa tu pecado. Así tú no hayas pecado, entrégale, dile, Señor, hoy te entrego mi día. Señor, límpiame, Padre Celestial, saca de mí todo lo que no te agrada. Hazme esa digna representante tuya, oh Dios, o ese digno representante tuyo. Debemos pedir la ayuda a Dios para las tareas de orar. Pedirle ayuda a Dios. Lo primero que debemos hacer es pedirle esa ayuda. Vivir vidas limpias, confesando especialmente todos los días, lo que les digo, todos los días nuestro pecado, todos los días. A veces cometemos pecados que ni nos damos cuenta, que de pronto respondemos mal, que de pronto hacemos un gesto que a Dios no le agrada. Entonces pedirle a Dios que lo que nosotros no nos hemos dado cuenta que hemos cometido ese día, que nos limpie, que nos haga dignos de entrar a la presencia de Dios. Séptimo, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos ser llenos del Espíritu Santo? Precisamente con una vida llena de oración, clamándole siempre a Dios y pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo, porque si recordamos, cuando Jesucristo murió nos dejó ese ayudador, pero a veces no lo tenemos en cuenta. Siempre en nuestra vida tiene que estar el Espíritu Santo de Dios. Clamarle, Espíritu Santo, ven, llena mi vida, transfórmame, cámbiame. Pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que va a hacer que nosotros lleguemos a esa perfección. Octavo, dice, creer en el poder de la oración y creer que Dios sí obra. Debemos creer en ese poder que tiene la oración, que si nos unimos, logramos muchas cosas, que si nos unimos muchos intercesores, ese poder es grande. Y es creer que también Dios sí puede hacer las cosas, por lo difícil que sea, así te hayan dicho en ese día que estás desahuciado, que te vas a morir. Creamos que si Dios quiere, Él puede hacer ese milagro en tu vida, Él puede cambiar esa situación que el médico te ha dicho por una bendición, pero si tú lo crees. 9. Examinar nuestra motivación al interceder. Debemos examinar esa motivación que yo tengo al interceder. Examínate tú todos los días si estás motivado por interceder por otros, o solamente si únicamente aceptaste ser intercesor porque estabas pasando una necesidad, porque te dijeron que tenías cáncer, porque te dijeron que te ibas a morir, entonces yo quiero ser intercesor. Pero cuando Dios ya hace el milagro, entonces dejas de ser intercesor. Eso no le agrada a Dios.
10, dice, buscar el rostro de Dios en cada intercesión. Siempre busquemos el rostro de Dios en toda intercesión. Siempre pidámosle al Espíritu Santo de Dios que sea Él con nosotros, que sea Él ayudándonos, pedirle al Señor Jesucristo que sea nuestro intercesor ante el Padre, siempre, todos los días. 11, reconocer quién es Dios y confesarlo con nuestra boca. Debemos reconocer todos los días quién es Dios, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es un todo para nuestra vida. Debemos también aprender a escuchar, dice, a escuchar la voz de Dios. Debemos escucharlo todos los días. Vamos a mirar también los defectos más comunes de un intercesor. El primer defecto de un intercesor es el orgullo. Cuando tú ya decides ser intercesor, entonces te vuelves orgulloso. Hacer alarde que, tengo un ministerio, es que yo pertenezco a este ministerio y es que es el ministerio más importante, no. El orgullo no es de Dios, el orgullo no le agrada a Dios. El segundo, dice, es el chisme. Muchas veces ese intercesor se vuelve imprudente en esas peticiones que te han hecho y las divulgas, eso tampoco le agrada a Dios. El tercero es el control. Debemos sabernos controlar como personas y debemos aprender a que Dios es el único que tiene el control de todo, que Dios tiene el control de nuestra vida, que Dios tiene el control de nuestros seres queridos, de todo lo que tú estés haciendo, Dios tiene el control. Debemos también aprender a saber escuchar a los demás. Cuando alguien te llame, cuando alguien te diga, por favor, yo necesito hablar con usted, yo necesito que me escuche, escuchemos. Pero lo más importante que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener una agenda. Cuando tú estás escuchando a una persona que te está hablando, anota los puntos principales. Porque de tanto escuchar, muchas veces te olvidas lo que esa persona te dijo, muchas veces te olvidas la petición que tenía. Porque a veces nos llaman y la persona está angustiada, está desesperada, entonces ella quiere sacar y decir y decir y decir. Y nosotros en el momento, hay momentos que tal vez nos elevamos, no escuchamos, entonces toma un papel, un cuaderno y anota esa petición. Como intercesores tenemos que tener lo primero una agenda donde anotemos las peticiones que nos han hecho. Yo te pregunto en esta mañana, ¿sí lo estás haciendo? ¿Sí estás anotando esas peticiones que escriben las personas por internet? ¿O simplemente las lees y solamente las pasas y las pasas? Bueno. No debemos ser las personas bien disciplinadas en ese sentido, tener esa agendita, anotar, porque nuestra mente es muy frágil y se nos olvida. Entonces anotemos el nombre, si ponen el nombre de tal persona, oremos por esto. Entonces, cuando tú te vayas a acostar, entonces lo que debes hacer es revisar tu agenda y cuando estés orándole al Padre, entonces poner en sus manos tu agenda y decirle, Señor, estas son las peticiones de las personas de este día. Estas peticiones, Señor, quiero que las haga realidad. Dios sí nos escucha. Y somos testigos, yo soy testigo de que Dios escucha mi oración, Dios la responde. Debemos estar seguros de que Dios sí nos escucha. Tenemos muchos testimonios en los cuales puedo decir, Dios sí ha escuchado mi oración. Y un día de estos vamos a hacer un taller también de testimonios. Qué bonito poder tener un taller donde tú te expreses. Mire, Dios hizo esto conmigo, yo oré por tal persona, Dios hizo esto. Entonces, Dios sí nos escucha. Debemos tener la certeza de que Dios está escuchando en este momento lo que tú estás pidiendo.
Me escribían también en el internet que que la intercesión sin el ayuno no sirve. Pues hermanitos, no nos podemos poner de acuerdo todos los que estemos ayunando, porque en muchos países en esta hora están durmiendo, entonces no pueden estar ayunando. Entonces, pero si tú en tu iglesia donde tú perteneces tienen días de ayuno, debes hacerlo. Como intercesor debes hacerlo. Y hoy quiero invitarlos, eh, para el 20 de julio tenemos un ayuno de todo el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, como tú quieres estar en comunión con nosotros, entonces queremos invitarte para el 20 de julio. Estaremos en transmisión directa todo el día, pero la transmisión va a ser a las 9 de la mañana. Entonces, pero empezamos el ayuno, tú empiezas tu ayuno a las 6 de la mañana y te conectas a las 9 de la mañana con nosotros, porque tendremos palabra durante todo el día, tenemos oración durante todo el día, tenemos alabanza durante todo el día. Entonces podemos estar en ese ayuno que tú quieres. Y también los invito para que, pues el día que tengas tu ayuno, hazlo de corazón. No hazlo mirando si el hermanito tal no lo hace, si la hermanita no ayuna, ni nos pongamos nosotros como intercesores a ser esos jueces del que no puede ayunar. Hay personas que tal vez no lo pueden hacer por su enfermedad, porque el médico les prohibió, por tantas cosas. Entonces, no nos convirtamos en esos jueces. No somos nadie para juzgar a los demás. Y si estamos en estos talleres, estamos aprendiendo a ser esos verdaderos intercesores, no esos verdaderos criticones, no esos verdaderos juzgadores, porque el único que te señala, que te juzga, es Satanás. Entonces, si tú quieres ser un idiota útil a Satanás, entonces sigue juzgando. Pero Dios nos mandó es amarnos, a respetarnos, a que seamos santos ante los ojos de Dios, que de nosotros salga toda inmundicia, que de nosotros salga toda palabra maldicha, que aprendamos eso. Eso es lo que nos manda el Señor. Y en Colosenses, les invito a que lean todo Colosenses del 1 ¿qué es? Todo el capítulo, que es muy bonito para nosotros como intercesores. Espero que esta lección haya llegado hasta lo más profundo de su corazón, que hayamos aprendido, que empecemos a dejar ese orgullo, ese chisme, que empecemos a dejar todo lo que a Dios no le agrada. El orgullo es lo que Dios más detesta, porque Satanás precisamente fue echado por orgulloso, y nosotros debemos dejar ese orgullo. Yo todos los días le pido a Dios que seamos humildes, que nunca por el ministerio que tú tengas se te suba a la cabeza, porque si el día que se te suba a la cabeza, Dios te corta la cabeza. Entonces pidámosle a Dios que nos haga esos siervos útiles en las manos de Dios, esos verdaderos intercesores, que sintamos el dolor del otro, que nos pongamos en los zapatos del otro, que no critiquemos a los demás. Aprendamos eso. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar para terminar esta lección. Amado Padre Celestial, te pido, Señor, en este momento, Señor, que las personas, Señor, que se han conectado, Padre amado, sean esas personas que tú necesitas, bendito Dios, para que estén en la brecha, Señor, para que estén, Señor, llevando esa palabra de bendición, Señor. Permítenos, Señor, ser esos siervos útiles en tus manos. Y te pedimos que cada día, bendito Padre Celestial, metas tu mano poderosa a nuestro corazón y arranques de raíz todo lo malo, Señor. Arranques de nuestro corazón toda inmundicia, Señor, todo lo que no te agrada, Padre amado. Todo aquello que se convierte en estorbo, bendito Dios, para que estemos unidos a ti, Señor de los cielos. Permítenos, Espíritu Santo de Dios, que seamos esos siervos tuyos, Señor, esos siervos útiles en tus manos, bendito Padre Celestial. Gracias te damos en esta mañana, quedamos en tu presencia, Señor, convencidos de que tú escuchas nuestro clamor, el clamor de tu pueblo, tú lo escuchas, Señor. Tú escuchas a tus intercesores, bendito Dios del cielo. Gracias, Padre Celestial, por escogernos. Gracias por estar en este lugar, Señor.
Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.